Universidad de la Frontera. Bienvenido, profesor, y le dejo el espacio para su ponencia. Gracias. Bien, siempre agradecer a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, ANIS, por mi beca de doctorado nacional, y a los comités de este evento por permitirme participar aquí. Yo les voy a hablar sobre mi trabajo de tesis doctoral, que está bajo la tutoría de la doctora Paola Bombarín, también académica de la Universidad de la Frontera. Bien, entonces mi charla tiene estas tres partes, ¿no? Voy a dar primero una introducción antes de ir de lleno a la parte de investigación. Como tengo un público abierto, voy a tratar de ser lo menos técnico posible, pero voy a tratar de que se lleven la idea de la geometría que hay detrás de todo esto. Bien, empecemos. Todo lo que yo hago siempre es trabajando sobre el cuerpo de los números complejos. La primera definición que les presento es: si tenemos una superficie algebraica y una curva algebraica y un morfismo que va de la superficie a la curva, decimos que este morfismo es una fibración si tiene o fibras conexas o equivalentemente a que este morfismo sea un isomorfismo. La idea ahí es que cada fibra sea una pieza, que es la precisa. Si tomamos otro morfismo de la curva a la superficie, decimos que la imagen de la curva es una sección de la fibración siempre y cuando esta composición sea igual de entera. Otra definición, decimos que una fibración de una superficie pero hacia P1 va a ser relativamente minimal si no hay menos un curvas contenidas en ninguna fibra. Y decimos que esta fibración va a ser un conifándol, en español un fibrado cónico, si la fibra en general es isomorfa a P1. Y cada una de las fibras singulares tiene dos componentes que tienen autointersección igual a -1 y se chocan en un punto. Bien, las superficies de Delpech. Tomen una superficie algebraica, racional, irreducible y suave. Nosotros decimos que esa superficie es una superficie de Delpech de grado D igual a la autointersección del anticanónico si el anticanónico es amplio. La idea de amplitud es básicamente que puedes proyectilizar la superficie. Bien, ¿cómo son las superficies de Delpech? Ejemplos de superficies de Delpech. Este teorema nos dice que si tienes una superficie de Delpech de grado D y el grado corre desde 1 hasta 9, entonces la superficie va a ser isomorfa a P2 si el grado es 9, va a ser isomorfa a P1 plus P1 o el blow-up de P2 en un punto si el grado es igual a 8. Y si el grado corre desde 7 hasta 1, la superficie es isomorfa al blow-up de P2 en términos de puntos en posición general. Recíprocamente, si tú tienes el blow-up de P2 en 8 puntos, de 0 hasta 8 puntos en posición general, es una superficie de Delpech de grado D igual a 9 menos R, el número de puntos. Y usualmente a las superficies de Delpech les notamos como ZD, haciendo referencia al grado de la superficie. Bien, una observación que tenemos aquí nos dice que el número de fibras singulares de un fibrado cónico es un invariante numérico. En particular, si tenemos un fibrado cónico con una superficie de Delpech, el número de fibras singulares es el invariante, sería 8 menos D. Y ahí debía haber puesto un delta, pero supongo acá más adelante igual lo coloco y lo uso. Entonces, para no olvidarme de mark, delta va a ser igual a 8 menos D. Bien. Otra definición, si tenemos una superficie algebraica, proyectiva, suave y reducible, y tomamos una clase de número de Severi, decimos que esta clase es una clase cónica si es numéricamente efectivo. Eso quiere decir que la intersección con cualquier otra curva siempre es mayor o igual que 0. Y tiene autointersección igual a 0, y además la intersección con el anticanónico es igual a 2. Este lema nos dice que si tenemos una superficie algebraica racional, suave y reducible, entonces va a existir una correspondencia entre las clases cónicas de la superficie y el conjunto de fibrados cónicos que tengamos en esa superficie.
Bien, Comparín, Montero, Prieto y Troncoso en su artículo nos dicen en esta proposición que si tenemos una superficie del peso de grado D menor o igual que 8, como el probable debe conocer puntos en posición general, entonces el número n mayúscula de fibrados cónicos en la superficie del peso está dado de acuerdo al grado. Entonces, si se fijan, si el grado es 8 tenemos 1, pero si el grado es 1 tenemos 2160. Más aún nos muestran cuáles son todos estos. Yo no voy a mostrar toda la tabla que viene en el artículo, pero sí una extracto. Entonces, subrayo el caso de 5 y de 4 porque lo voy a usar más adelante. Bien, la superficie es K3. Toma una superficie algebraica suave, reducible, compacta. Decimos que esta superficie es K3 si tiene grupo fundamental trivial, uno igual a 0. Y además el H2 decía que la superficie va a ser K3 si tiene pi1 material y el H2 está generado por esta dos formas holomorfa que no se ancla que es la única modo de estelar. Esas dos formas las llamamos interior. Como consecuencia de la definición, tenemos que el H01 es trivial y que el piso canónico de la superficie es trivial. Bien, misma idea, ejemplos de superficies K3. Entonces, una superficie K3 es, por ejemplo, la particle de Fermat, que tiene esta ecuación, y los cubrimientos dobles en P2 ramificados a lo largo de curvas planas o algo de la 2. Me voy a enfocar en ese ejemplo porque es con el que trabajo más adelante. Bien, entonces enfocándonos en ese ejemplo, si ustedes tienen gamma, una curva de grado 6 plana, dada por esta sextica, por esta ecuación homogénea, entonces esta ecuación nos define una superficie en el espacio ponderado de pesos 1, 1, 1, 3 y este morfismo natural es un cubrimiento doble que está ramificado sobre la sextica. Bien, entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Estoy diciendo que si tengo P2 y tengo aquí una sextica, puedo tener aquí un cubrimiento 2 a 1 y acá arriba tengo una K3. Y esta K3 vive en el espacio ponderado de pesos 1. Bien, pero cuando la sextica es suave, se fijan ahí suave, en principio podría no ser suave, podría tener singularidades muy feas. Pero si las singularidades no son tan feas, por ejemplo, son singularidades de tipo A1, o sea, no dos, cosas así, entonces acá arriba podría tener algo que no es suave. Entonces, en mi definición de K3 necesito que sea suave, entonces en principio tendría que hacer una resolución mínima y obtener la K3. Bien. Otra definición, si tengo una K3, tengo una vibración relativamente minimal de la superficie P1, decimos que esa vibración es elíptica si la fibra general es una curva suave de género. Decimos que la vibración es jacobiana si además de ser elíptica tiene una sección. Este teorema de Zaferevic nos dice que si tenemos una K3, análogo como cuando teníamos las de inverso, ¿no? Las cónicas que corresponden con fibrados cónicos. Acá, en cambio, lo que tenemos es que vibraciones elípticas se corresponden con divisores de Leon-Severi que tienen esta condición, autointersección igual a 0. Bien, las fibras circulares de una vibración elíptica fueron clasificadas por Kodaira y el nombre es de acuerdo al matemático. Entonces, si tengo una fibra de tipo I0, tengo una curva de género 0, una I1, una nodal racional, pero si no, una I0, una curva elíptica, por ejemplo, algo así. Una I1, una nodal, algo así. Y como son las I2, las I en general, por ejemplo, una I2 es un ciclo de dos curvas racionales, una I3, una idea, algo así. Y la IN, entonces sería N. ¿Cómo son las asterisco? Las N asterisco
son los diagramas de línea extendidos, tienen el mismo nombre, pero la idea es esta. Bien, ¿cómo es la 2 romano? Por ejemplo, la 2 romano es una fibra que tiene una cúspide, algo así. Una de tipo 3 romano, dos tangentes, dos racionales tangentes, algo así. Y bueno, la 4 de los tres últimos puede ser la 4 romano, que es el diagrama S6 extendido, entonces estudiamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, extendidos. Y mis variables, esos son los tipos de fibras angulares que yo puedo. Ya, proposición. Nosotros tenemos el número de Euler de fibras que contribuyen al equivalente global, que es la característica topológica de una K3, que sabemos que es igual a 24. Pero más precisamente, si tengo una fibración elíptica de una K3 a P1, entonces, y denotamos de esta forma el número de Euler de cada fibra, entonces 24 va a ser igual a la suma de las características de cada fibra. Pero la característica topológica de una fibra suave es 0, entonces básicamente 24 va a ser igual a la suma de las características de las fibras. Entonces, ecuación 1 igual, escribo porque lo vamos a hacer luego. Ecuación 1, 24 es igual a la suma de las fibras singulares permanentes. Definición. Si tengo una K3 y el H20 generado por esas dos formas morfas y tengo un automorfismo finito de orden n, el lugar fijo son todos los puntos de la superficie que quedan fijos. Pero definición, ya que es un hecho que el pullback del automorfismo de la dos forma es igual a la enésima raíz de la unidad por la dos forma, nosotros decimos que ese automorfismo es simétrico si la enésima raíz de la unidad es igual a 1, y no simétrico si no. Bien, hasta ahí los preliminares. Ahora sí vamos a investigar. Bueno, igual, ¿verdad? Tenemos una K3 que admite una involución no sintética, que tiene lugar fijo una curva de género y que el género corre de 2 hasta 10. Entonces, la K3 puede realizarse con el cubrimiento doble de una superficie del plexo de grado D igual al género menos 1 de la curva, ramificando sobre este divisor que pertenece a este sistema lineal. Pero más aún, que nos dicen compañeros Montero y Troncoso, su artículo del 2025, es que la imagen de CD se mapea a una sextica nodal, y esa sextica nodal tiene 9 nodos, 9 menos 10 puntos en posición general, y en realidad la del plexo es el flow de esos puntos. Los que estoy diciendo ahí, para que me eche algo. Una forma de tener la K3 era esta, ¿no? Pero lo que nos está diciendo esta proposición es que si yo tengo una K3, tengo una involución no simétrica, lugar fijo, una curva de género G, entonces la K3 puede ser obtenida como un cubrimiento 2 a 1 de una superficie de vectores. Y además está ramificada en un divisor que pertenece a este sistema lineal. Dos veces el grado. Y el grado de hecho es G-1. Y además, como está ramificado aquí tenemos un cubrimiento. Bien, pero más aún, resulta que esta vez se mapea con esta sextica y la del plexo sabemos que se tiene como el do de 9 menos de puntos en posición general. Esa es otra forma de llegar al K3. Mismas hipótesis, ¿y qué nos dicen en este teorema? Que si el grado es igual a 9, el género por lo tanto 10, la K3 no admite ninguna fibración en ella. Si el grado de K3 es menor o igual que 8, entonces existe una correspondencia entre los fibrados cuánticos en la del plexo con las fibraciones elípticas en la K3. Eso es lo genial para que yo trabajo con eso, con esa correspondencia. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Que si el grado es menor o igual que 8, entonces si tienes un fibrado cuántico F
También tienes una fibración elíptica en la cara. ¿Y cuál es la composición? De hecho, este morfino, este movimiento de dos faunas se llama pi, debe estar por ahí. Y cuando pasa al cociente con la evolución no sintética, tienes la del pecho. ¿Y cuál sería la rotación? La composición. Bien, lo que acabo de proposición, mismas hipótesis, todo lo que esté escrito. ¿Cómo son las fibras singulares de la fibración elíptica? Dependen de las fibras singulares del chiflado cuántico, en la del peso. Por ejemplo, aquí tenemos una I0 siempre que pase esto en la del peso. Entonces, no voy a hacer todos los casos, pero puedo hacer uno para que se den una idea más o menos de lo que está pasando. Vamos aquí.